Francisco Forgione nació en Pietrelcina, un pequeño pueblo al sur de Italia, el 25 de mayo de 1887. Sus padres fueron Horacio Forgione y María Giuseppa. Creció dentro de una familia humilde, trabajadora y muy devota a Dios. Fue un niño muy sensible y espiritual, mostró mucha piedad e incluso actitudes de penitencia. En la iglesia Santa María de los Ángeles, la cual se podría decir fue como su hogar, fue bautizado, hizo la primera comunión y la confirmación. También en esta misma iglesia fue donde a los 5 años se le apareció el Sagrado Corazón de Jesús. Más adelante empieza a tener apariciones de la Virgen María que durarían por el resto de su vida. Su padre tuvo que emigrar a América para poder pagar los estudios del joven Francisco, en 1898 a Estados Unidos y en 1910 a Argentina. Ingresó a la Orden de los Frailes Menores Capuchinos en Morcón en enero de 1903 con 15 años y tomó el nombre de Hermano Pío. El día anterior de entrar al seminario, Francisco tuvo una visión de Jesús con su Santísima Madre. En esta visión Jesús puso su mano en el hombro de Francisco, dándole coraje y fortaleza para seguir adelante. La Virgen María, por su parte, le habló suave, sutil y maternalmente penetrando en lo más profundo de su alma. El maestro de novicios era el padre Tommaso da Monte Sant'Angelo, a quien el padre Pío recordaba como un poco severo pero con un corazón de oro, muy bueno, comprensivo y lleno de caridad con los novicios. El 22 de enero de 1904 terminó su noviciado y pronunció sus votos temporales. En 1905, solo 2 años después de haber entrado al seminario, el fraile Pío experimenta por primera vez la bilocación. Rezando acompañado de otro fraile en el coro, una noche fría de enero, alrededor de las 23 horas, se encontró a sí mismo muy lejos, en una casa muy elegante en la cual un padre de familia agonizaba en el mismo momento que su hija nacía. Nuestra Santísima Madre se le apareció al fraile Pío diciéndole: «Encomiendo esta criatura a tus cuidados, es una piedra preciosa sin pulir. Trabaja en ella, lústrala, hazla brillar lo más posible, porque un día me quiero adornar con ella». A lo que él contestó: «¿Cómo puede ser esto posible si soy un pobre estudiante, y todavía ni siquiera sé si tendré la fortuna de llegar a ser sacerdote? Y si no llegara a ser sacerdote, ¿cómo podría ocuparme de esta niña estando tan lejos?». La Virgen le contestó: «No dudes. Será ella quien venga a ti, pero la conocerás de antemano en la Basílica de San Pedro». Inmediatamente se encontró de nuevo en el coro donde había estado rezando minutos antes. 18 años más tarde esta niña se presentó en la Basílica de San Pedro, agobiada y buscando a un sacerdote con quien pudiera confesarse y recibir dirección espiritual. Ya era tarde y la basílica iba a cerrar. Miró a su alrededor y vio a un fraile entrar en el confesionario y cerrar la puerta. La joven se le acercó y comenzó a compartirle sus problemas. El sacerdote absolvió sus pecados y le dio la bendición. La joven en agradecimiento quiso besarle la mano, pero al abrir el confesionario solo encontró una silla vacía. Un año después, la joven fue en peregrinación a San Giovanni Rotondo. El padre Pío caminaba por los pasillos de las celdas repletos de peregrinos y al ver a la joven entre ellos, la señaló diciendo: «Yo te conozco,
tú naciste el día que tu padre murió. La joven, sorprendida, esperó largo rato para poderse confesar con el padre y aclarar sus inquietudes. El padre Pío le recibe en el confesionario con estas palabras: mi hija, has venido finalmente, te he estado esperando tantos años. La joven, aún más sorprendida, le manifestó que él estaba equivocado, siendo esta la primera vez que ella visitaba San Giovanni. A lo que el padre Pío contestó: tú ya me conoces, viniste a mí el año pasado en la Basílica de San Pedro. La joven se convirtió en su hija espiritual, obedeciendo siempre a sus consejos. Se casó y formó una sólida y ejemplar familia cristiana. El 18 de julio de 1909 fue ordenado diácono en la iglesia del convento de Morcone. El 10 de agosto de 1910 el padre Pío fue ordenado sacerdote en la catedral de Beneveto, Italia. La tarde de aquel día, escribe esta oración: oh Jesús, mi suspiro y mi vida, te pido que hagas de mí un sacerdote santo y una víctima perfecta. El día de su ordenación, su padre se encontraba en América, pero su madre, su hermano Miguel y su esposa, y sus 3 hermanas le acompañaron en ese día tan especial. Al finalizar la Santa Misa, su madre y sus hermanos se acercaron a la baranda para recibir su primera bendición. Su madre no podía contener sus lágrimas, tanto de la emoción como del dolor de pensar en la ausencia de su esposo, cuyo sacrificio había hecho posible la ordenación de su hijo. Como era la costumbre, el nuevo padre celebraría su primera misa en la iglesia de su pueblo, en Santa María de los Ángeles. En la misma iglesia en la que 23 años antes había sido bautizado, en donde había recibido la primera comunión y el sacramento de la confirmación. Poco después de su ordenación, le volvieron las fiebres y los males que siempre le aquejaron durante sus estudios, y es enviado a su pueblo, Pietrelcina, para que se restableciera de salud. El día 17 de febrero de 1916, el padre Pío salió de Pietrelcina rumbo a Foggia, donde los superiores lo llamaron para dar un servicio espiritual. Gracias a las oraciones de Rafaelina Serace, una señora muy enferma y cercana a la muerte, el padre Pío puede regresar definitivamente a la vida comunitaria. Esta buena señora se ofreció a Dios como víctima para que el padre pudiese oír confesiones y con ello traer gran beneficio a las almas. Aunque el padre Pío nunca más pudo regresar a su Pietrelcina natal, su amor por ella nunca disminuyó. Durante la Segunda Guerra Mundial, el padre Pío, refiriéndose a su pueblo, dijo: Pietrelcina será preservada como la niña de mis ojos. El día 28 de julio de 1916, el padre Pío llega a San Giovanni Rotondo por primera vez. San Giovanni Rotondo era en ese entonces una pequeña villa en la península del Gargano, rodeada por casas muy pobres, sin luz, sin agua potable ni cañería, sin caminos pavimentados y sin formas de comunicación modernos, muy parecido a la forma de vida en las villas pequeñas de aquel entonces. El monasterio se encontraba a unos 2 kilómetros del pueblo y para llegar a este, era necesario ir en mula. El monasterio contaba con una pequeña y rústica iglesia de Nuestra Señora de la Gracia del siglo XVI. Luego de 8 años de sacerdocio, el 20 de septiembre de 1918, el padre Pío recibe los estigmas de nuestro Señor Jesucristo en sus manos, pies y costado izquierdo, convirtiéndose en el primer sacerdote estigmatizado.
En una carta que escribe a su director espiritual los describe así: en medio de las manos apareció una mancha roja, del tamaño de un centavo, acompañada de un intenso dolor. También debajo de los pies siento dolor. El obispo de Volterra, Raffaello Rossi, carmelita, fue formalmente comisionado el 11 de junio de 1921 por el Santo Oficio para realizar una investigación canónica sobre el Padre Pío. Rossi inició su visita apostólica el 14 de junio en San Giovanni Rotondo con el interrogatorio de testigos, 2 sacerdotes diocesanos y 7 frailes. Después de 8 días de investigación, finalmente completó un informe benévolo, que envió al Santo Oficio el 4 de octubre de 1921, fiesta de San Francisco de Asís. En dicho informe concluye: lo que me parece que se puede afirmar hoy, recapitulando, es que los estigmas en cuestión y examen no son ni obra del demonio ni un grosero engaño, un fraude, el arte de un malicioso o un malvado. Y esto, si no estoy equivocado, puede ser hoy suficiente para tranquilizar a la suprema autoridad eclesiástica ante el caso del Padre Pío de Pietrelcina. Querría añadir que sus estigmas no me parecen tampoco un producto morboso de su gestión externa. En los años siguientes hubo otros 3 decretos y el último fue condenatorio, y en el que se prohibían las visitas al Padre Pío o mantener alguna relación con él, incluso epistolar. Como consecuencia, el Padre Pío pasó 10 años, de 1923 a 1933, aislado completamente del mundo exterior. La tarde del 9 de enero de 1940, el Padre Pío reunió a 3 de sus grandes amigos espirituales y les propuso un proyecto al cual él mismo se refirió como su obra más grande aquí en la tierra, la fundación de un hospital que habría de llamarse Casa Alivio del Sufrimiento. El padre sacó una moneda de oro de su bolsillo que había recibido en una ocasión como regalo y dijo: esta es la primera piedra. Barbara Ward, una humanitaria británica y periodista en misión en Italia, jugó un papel importante en la obtención de una subvención de $325.000 por parte del UNRWA, United Nations Relief and Rehabilitation Administration, Socorro de las Naciones Unidas y Administración de Rehabilitación. El 5 de mayo de 1956 se inauguró el hospital con la bendición del cardenal Lercaro y un inspirado discurso del Papa Pío XII. La finalidad del hospital es curar al enfermo tanto espiritual como físicamente, la fe y la ciencia, la mística y la medicina, todos de acuerdo para auxiliar la persona entera del enfermo, cuerpo y alma. Con el fin de que el Padre Pío pudiera supervisar este proyecto directamente, en 1957 el Papa Pío XII le concedió la dispensa de su voto de pobreza. El 20 de septiembre de 1968 el Padre Pío cumplió 50 años de haber recibido por primera vez los estigmas del Señor Jesús. El Padre Pío celebró la misa a la hora acostumbrada. Alrededor del altar había 50 grandes macetas con rosas rojas para sus 50 años de sangre. 3 días después, el 23 de septiembre de 1968, el Padre Pío falleció a los 81 años. Su funeral fue tan multitudinario que hubo que esperar 4 días para que la multitud de personas pasara a despedirse. Se calcula que más de 100.000 personas participaron del entierro. Al morir desaparecieron los estigmas con el cual el Señor ha confirmado su origen místico y sobrenatural.
En noviembre de 1969 comenzaron los preliminares de la causa de beatificación del Padre Pío. El 18 de diciembre de 1997, el Papa Juan Pablo II lo declaró venerable. El 2 de mayo de 1999, fue beatificado por el Papa Juan Pablo II. El 16 de junio de 2002, el Papa Juan Pablo II lo canonizó bajo el nombre de San Pío de Pietrelcina. La fiesta litúrgica de San Pío de Pietrelcina se celebra el 23 de septiembre.